La obediencia en los hijos no depende solo de ellos, depende de ti y de cómo mandas. Y perdona que sea insistente en esto, que lo repito en muchísimas de mis charlas y en muchos de estos videos. Si tu hijo siempre obedece, puede estar pasando por algún problema, o hacerlo solo por miedo, o no estar obedeciendo sino sobreviviendo. El niño en los 8, 9, 10 y ahí en adelante en la adolescencia necesita muchas veces tener esa confrontación. Incluso antes, en el primer ensayo, a los 3 años, el niño cuando aprende a decir no, necesita refutar. Eso hace parte de su formación, eso hace parte de su desarrollo. Y sí, mira, te lo digo con todo el peso de la experiencia. Muchos padres me llegan orgullosos diciendo, mi hijo no da guerra, mi hijo siempre me hace caso. Y yo, antes de celebrar, respiro hondo y les pregunto, ¿y tú cómo sabes eso? Porque muchas veces lo que tú llamas obediencia no es más que una máscara, un disfraz de un niño o un adolescente dócil que está empezando a callar sus ideas, a apagar poco a poco su voluntad, a esconder sus emociones, porque tiene miedo a que lo regañen, tiene miedo a que lo rechacen, a que no lo quieran. ¿Eso es lo que quieres? ¿Un hijo que obedezca a todo para no incomodar? ¿O un hijo que aprenda desde pequeño que su lugar en el mundo depende de que también cumpla expectativas ajenas? Uno que no cuestione, no dude, no diga no, porque te voy a decir algo que no se dice lo suficiente. Un niño que no aprende a desobedecer no va a saber defenderse en la vida, no va a saber decir no a una relación tóxica, no va a saber decir no a un jefe que lo humilla, no va a saber decir no a un amigo que lo arrastra al abismo, y no va a saber decir sí a sí mismo. Porque la obediencia ciega hoy se convierte en sumisión peligrosa mañana. Y no estoy diciendo que enseñar a los hijos a obedecer sea malo. Estoy diciendo es que la forma en que enseñamos a obedecer define si educamos a una persona fuerte o a una persona rota. Mira esto. Obedecer es una acción, pero lo que lo sostiene no es el acto de hacer caso. Lo que lo sostiene es la motivación que hay detrás. Tu hijo te obedece por miedo, por costumbre, por agotamiento, porque confía en ti, porque entiende que lo que hay detrás de lo que le estás pidiendo es coherencia, amor y propósito. Te lo repito, la obediencia no es solo lo que haces, es desde dónde lo haces. Y el gran error que cometemos los padres es pensar que cuando un hijo obedece, ya está todo bien. Nos encanta la obediencia inmediata, nos hace sentir poder, nos hace sentir que controlamos todo. Pero si lo que buscamos es educar personas con criterio, con fuerza interior, con autonomía emocional, entonces no deberíamos buscar solo obediencia, deberíamos buscar conciencia. Yo he dado estas charlas a muchos jóvenes en muchos colegios y cuando hablo con ellos, ¿sabes qué me dicen? Es que mis papás solo me mandan, solo me exigen, nunca me explican nada, nunca me escuchan. Y yo les pregunto, ¿y tú obedeces? Y me dicen, a veces sí, a veces no. Y cuando les pregunto por qué no obedecen, ¿sabes qué me dicen? Porque me lo dicen mal, porque me lo dicen cuando estoy ocupado, cuando estoy cansado o justo en medio de algo, porque me lo ordenan como si yo no pensara, como si yo no tuviera vida. Y claro, pues cuando pienso, digo, tiene todo el sentido del mundo, porque la obediencia no solo depende del hijo, depende de cómo mandamos, depende del cuándo, depende del tono, depende de si estamos presentes o solo gritamos desde la cocina, depende de si respetamos o solo imponemos. Y aquí viene lo duro. Muchos padres arruinan la obediencia de sus hijos por el modo en que lo exigen. Quieren obediencia sin conexión, obediencia sin diálogo, obediencia sin respeto. Y eso, amiga, amigo, padre, madre, no es obediencia, es rendición. Y nadie crece desde la rendición. Y cuando un niño se rinde, tú te das cuenta inmediato. Porque a veces sigue haciendo lo que tú dices, sigue cumpliendo, sigue obedeciendo, pero por dentro se va apagando. Va desconectándose de su criterio, de su voz, de su deseo. Y cada vez que obedece, sin entender, sin participar, sin hacer parte, se va alejando un poquito más de su identidad. Es como si cada sí que dice sin querer decirlo de verdad, se le quedara pegado por dentro. Hasta que un día de adulto siente que toda su vida ha dicho sí cuando ha querido decir no, que ha vivido en modo automático y que lo único que sabe hacer es cumplir con lo que otros esperan. Y ahí vienen las crisis, la ansiedad, las preguntas existenciales, el famoso no sé quién soy, el siento que no he vivido mi vida. ¿Y todo eso por qué? Porque cuando era niño nadie le enseñó a cuestionar, nadie le enseñó que desobedecer a veces es necesario, nadie le enseñó que uno puede respetar y pensar distinto al mismo tiempo. Mira, te voy a decir algo que puede sonar raro.
A veces lo mejor que le puede pasar a tu hijo es que no te haga caso. Sí, te lo digo en serio, porque si no aprende a decir no a ti que lo amas, ¿cómo va a poder decirle no a un mundo que muchas veces quiere usarlo? Y si ahí no puede ensayar su criterio, ¿dónde lo va a hacer? ¿Con sus amigos? ¿Con desconocidos? ¿Con un jefe que lo humille? No, tiene que ser contigo. Y por eso es muy importante que cuando hablemos de obediencia, no pensemos en ella como un fin, sino como un medio, una herramienta, un puente, una forma de vivir en comunidad, una forma de poner límites, de tomar decisiones responsables, pero no como un sistema de control, donde el padre ordena y el hijo acata sin pensar. Eso no educa, eso entrena robots. Y hay otra cosa importantísima que casi nadie dice. La obediencia verdadera no se exige, se inspira. Y se inspira en la forma, en el momento, en la relación con tu hijo. Y te voy a decir algo claro. Si das las órdenes con gritos, estás creando resistencia. Si das las órdenes con preguntas disfrazadas, estás abriendo la puerta al no. Si das las órdenes sin conexión previa, estás forzando algo que no va a durar. Y si das las órdenes en el peor momento, estás buscando guerra, no colaboración. Te pongo un ejemplo clásico. Típica frase de papá o mamá. Ya va siendo hora de apagar la pantalla. Error, grave error. Porque cuando le dices en modo pregunta, el cerebro del niño, del adolescente, activa el modo defensa. Y aunque sepa que sí va siendo hora, te va a decir que todavía no. Porque lo lanzaste al ring, lo pusiste a debatir, le diste la opción de decir que no. Y si puede decir que no, lo va a hacer. Entonces, ¿qué haces? Le das una orden clara, amable, pero firme, sin disfrazarla, sin pedir permiso para educar. No se trata de ser duros, se trata de ser coherentes. Que tu hijo sepa que cuando hablas hay razones detrás, que tú no mandas por caprichos, que tú no das órdenes porque sí, que tus órdenes tienen sentido, que están fundadas en amor, en cuidado, en protección. Y eso se nota, se siente. Cuando tú conectas antes de corregir, la obediencia deja de ser una lucha y se vuelve una elección. Pero claro, hay que entrenar, hay que pensar, hay que escuchar. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Que cuando los hijos no obedecen, lo que necesitan no es más castigos, ni más amenazas, ni más gritos. Lo que necesitan es sentirse escuchados. Yo he visto niños de 7 años llorando o adolescentes quejarse mientras dicen, es que nunca me preguntan cómo estoy, es que solo me dicen lo que tengo que hacer, es que no me preguntan ni qué pienso, ni siquiera pareciera que me dejaran pensar. Y después nos quejamos de que no obedecen. Pero tú obedecerías a alguien que nunca te escucha, obedecerías a alguien que te trata como una cosa o como un robot, obedecerías a alguien que te habla desde la rabia y no desde la conexión. No se puede pedir obediencia desde el desamor, no se puede exigir colaboración desde la desconexión, no se puede formar criterio si no dejamos espacio para el pensamiento. Y por eso hoy quiero que te lleves esta idea tatuada. Educar no es domesticar, es acompañar, es formar, es invitar a crecer. Cuando mandas desde el miedo, educas desde el ego. Cuando mandas desde la conexión, educas desde el amor. Y sí, cuesta, porque muchas veces estamos cansados, frustrados, desbordados. Pero justamente ahí, en ese instante, cuando sientes que vas a explotar, estás educando. Porque tus hijos no solo aprenden cuando hablas, aprenden cuando gritas, cuando callas, cuando corriges, cuando pides perdón, cuando vuelves a intentarlo. Y ahí entra algo clave, la coherencia. Un padre que manda, pero no se manda a sí mismo, pierde autoridad. Un padre que exige respeto, pero no respeta, pierde legitimidad. Un padre que quiere obediencia, pero nunca escucha, se queda solo. Si tú impones todo el tiempo, generarás obediencia automática. Si tú conectas, escucharás quizás cosas que no te gusten, pero formarás criterio. Si tú mandas con cariño, pero con firmeza, tu hijo sabrá y sentirá que puede confiar en ti, aunque muchas veces no le guste lo que le pidas. ¿Y sabes qué es lo más potente de todo esto? Que un hijo que aprende a obedecer con amor, también aprende a desobedecer cuando debe. Y eso lo puede salvar muchísimas veces en su vida, porque va a saber cuándo decir no, cuándo detenerse, cuándo alzar la voz, cuándo no seguir al montón. Le estás enseñando a vivir en libertad. Y la libertad real no es hacer lo que le da la gana. Es tener un criterio fuerte, una voluntad entrenada para decidir bien, incluso cuando cueste. Educar en la obediencia no es apagar la rebeldía, es canalizarla.
es enseñarle que puede decir no sin herir, que puede obedecer sin perderse. Y ahora quiero hablarte de algo que muchos papás me comentan. Mi hijo nunca obedece, pero ya lo castigamos, ya le quitamos todo. Y muchas veces lo dicen delante del hijo. Y el hijo sonríe triunfante porque siente que ganó. No cambió, pero ganó. ¿Por qué? Porque no le afectó tu castigo. Porque el mensaje que recibió no es te quiero y quiero ayudarte a mejorar, sino estoy harto y voy a ganarte la batalla. Y ahí perdimos todos, porque el objetivo no es ganar batallas, es ganar vínculo, es ganar respeto mutuo, es ganar comprensión. Y hay veces, para lograr eso, hay que perder el control. Hay que dejar de ser juez y convertirse en guía. No se trata de perder autoridad, se trata de ejercer una autoridad que no humille, una autoridad que eleva, que construye, que enseña a tu hijo a ser libre y fuerte incluso cuando tú no estás. Y mira, yo sé que hay hijos que son muy obedientes y eso puede ser un alivio, pero si esa obediencia no nace de la confianza, entonces tienes que prender las alarmas, porque puede ser que tengas un hijo que no se atreva a decir lo que piensa, que se calla por miedo a defraudarte, que ha aprendido que si se porta bien, lo quieren y si no, lo rechazan. Y ese niño, cuando crezca, va a vivir para agradar, para encajar, para no molestar. Y quizá cuando llegue a los 30 va a tener un buen trabajo, una vida organizada, pero un vacío enorme. Porque va a decir, nunca viví para mí, siempre fui lo que esperaban de mí. Y eso es devastador, porque educar no es crear soldado, es formar personas. Y una persona formada sabe cuándo obedecer y cuándo no. Sabe que la autoridad no se discute por capricho, pero sí se cuestiona con inteligencia. Sabe que una buena persona no necesariamente tiene que decir sí a todo. Sabe que puede amar y disentir al mismo tiempo. Eso es madurez, eso es libertad, eso es fortaleza. Y si tú quieres eso para tu hijo, entonces cambia el enfoque. No preguntes tanto, ¿por qué no me obedece? Pregunta, ¿cómo estoy mandando? ¿Cómo estoy conectando? ¿Estoy escuchando? ¿Estoy educando desde el miedo o desde el amor? La obediencia no es el objetivo, es el resultado de un vínculo fuerte, de un liderazgo amoroso, de una comunicación clara y sobre todo de la capacidad de hacerte cargo de tu parte. Porque educar no es moldear al hijo que quieres, es acompañar al hijo que tienes. Y ese hijo hoy necesita aprender que puede decir no, que puede dudar, que puede confiar en ti, aunque algunas veces se equivoque. Porque ahí, en medio de esas luchas diarias, estás construyendo algo más grande que la obediencia. Estás construyendo carácter, estás formando criterio, estás sembrando libertad. Y eso vale más que cualquier castigo que lo haga obedecer en el momento. Piensa a largo plazo, educa con visión, educa para que mañana, cuando tú no estés, tu hijo tenga dentro de sí algo más valioso, la capacidad de pensar, de decidir, de elegir, de vivir, de ser. Y no olvides suscribirte a este canal. Haces que este mensaje llegue a muchísimas personas, a muchos más padres que como tú están interesados en educar mejor a sus hijos. Con que te suscribas, con que comentes, con que compartas, este video puede llegar a más personas. Si quieres ahondar en algún tema en específico, aquí puedes agendar una sesión conmigo.